trabajamos en Crónica. Estamos siguiendo un caso desde el inicio porque nos preocupa, porque tiene que ver con la educación. Exacto. Y por la acción de esos que educan, que nos ayudan, que ayudan a los pibes en el día a día, lo difícil de una situación muy puntual. Así es, sí, que fue con la docente, ¿no?, de Moreno, que fue torturada y que le escribieron con un punzón, ¿no?, en la panza. Bueno, estamos con un móvil desde Moreno. Marco Bustamante, allí está. Marcha de antorchas, ¿no, Marco? Están en los preparativos. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lo que le pasó a Corina, la muerte de Sandra y Rubén, es lo que motiva esta marcha de antorchas esta tarde aquí en Moreno. Mientras se prepara todo esto, vamos a aprovechar para conversar con Eduardo Caprarulo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablemos un poco de esta marcha. La comunidad de Moreno está conmovida con estos hechos que le ha ocurrido a estos tres docentes, tanto la muerte de estos dos, de Sandra y de Rubén, como lo que pasó con Corina, y hoy la marcha. Sí, hoy es en sí la segunda marcha que vamos a tener, porque ayer se hizo, además de la marcha que estuvo en Ciudad de Buenos Aires, se hizo una marcha acá en Moreno para repudiar la situación que había pasado con respecto al secuestro y tortura que sufrió la docente Corina al salir de su lugar de trabajo en el Centro de Educación Complementaria de aquí de Moreno. Sí. Y que bueno, que obviamente hoy motiva que haya marchas de antorchas por decisión de la CETERA en todas las provincias y en todas las plazas del país. Cuando lo presenté, no dije que es de Susteva, de acá de la provincia de Buenos Aires. Ahí te está escuchando Eduardo, Juan. Bien, Eduardo, en principio saber si es que hay alguna novedad, porque lo que a todos nos importa y parece ser que desde cada uno de los ámbitos políticos que correspondan, más allá de las banderías, dicen, bueno, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a investigar o pedimos que investiguen. ¿Cuál es la situación real de esta investigación? En principio se está haciendo una investigación, hay intervención de una fiscalía al respecto. El mismo día que ocurrieron los hechos, se hicieron una denuncia en una comisaría que está cerca del establecimiento escolar y ahora, bueno, obviamente de parte de nosotros, a nivel sindical, estamos haciendo todo lo imposible como para que la justicia actúe y se encuentren a los culpables, que es lo que además se le presentó y se le exigió tanto a Ritondo como a Sanchezini, digamos, como funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que intervengan y esclarezcan la situación. Simplemente esto, y tan importante esto, digamos, ¿no? Bien, Eduardo, y digamos, los reclamos del día de hoy, más allá del esclarecimiento de este brutal ataque que sufrió Corina, tiene que ver también con la educación pública, ¿no? Correcto. Hoy igual puntualmente la marcha de antorcha tiene que ver con lo que le pasó a Corina y en el caso puntual además de Moreno con el tema de la justicia para lo que pasó con Sandra y Rubén, que todavía no está resuelto lo que tiene que ver con esto. Sí. Ahora hay una situación de por medio que tiene que ver con todo el conflicto educativo, porque las dos cosas, tanto lo que le pasó a Sandra y Rubén como el tema de Corina, las dos están vinculadas al conflicto educativo y a la situación que estamos viviendo hoy, la educación pública. ¿Y qué está pasando hoy? Es decir, ¿qué está pasando en los colegios, más allá de esta situación puntual? Porque lo que parece ser es que no termina de ordenarse por un lado, no tienen ahora entonces con el miedo, porque ahí tenías un cartel que decía no tenemos miedo. Ahora, ¿se puede no tener miedo con todo lo que pasa? Sí, en realidad lo que estamos planteando con respecto a no tener miedo tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que nosotros como trabajadores no nos van a amedrentar estas situaciones, que lo único que quieren generar es justamente eso, miedo para que no nos movilicemos, miedo para que no reclamemos por nuestros derechos, miedo frente a un tema de una comunidad educativa que se organizó simplemente para que los chicos de la escuela y del barrio sigan teniendo un alimento en una situación que es muy difícil. Yo escuchaba previo a la entrevista la discusión que estaban teniendo sobre la situación, la conversación que estaban teniendo sobre el tema de la situación económica, que no es ajena a lo que está pasando hoy en las escuelas y en los barrios, y más en comunidades tan carenciadas y tan golpeadas como la que tiene que ver con las barriadas de una localidad como Moreno, ¿no? Sí, Frasca.
No, le quería preguntar, Eduardo, si tenía conocimiento que están trabajando, por el tema de Corina, están trabajando y bastante fuerte la investigación que lleva a 2 bandas narcos de la zona. ¿Sabía algo usted de esto? Lo que leímos hoy por muchos medios con respecto a esta situación, de hecho algunos matutinos lo planteaban y hay algunos artículos que dan detalles respecto de esta situación, pero hoy por hoy se está haciendo una investigación y sería por parte de nosotros y de lo mío en lo personal muy aventurado decir que tiene que ver con esto puntualmente. La justicia será la que deberá buscar todas las pruebas necesarias y encontrarle una solución al tema, sea cual sea la circunstancia que generó este triste hecho que pasó. Eduardo, bueno, ya veíamos en los últimos días todas las protestas, manifestaciones, digo, ¿cómo sigue la semana que viene? ¿Tienen planificados otras medidas? El conflicto sigue abierto porque obviamente no hay resolución. No hay resolución para el tema salarial, como tampoco hay resolución para las condiciones de trabajo. Hoy aquí en el distrito de Moreno siguen todas las escuelas cerradas, todavía seguimos sin soluciones concretas. ¿Cuántas escuelas hay en Moreno cerradas? Por lo tanto, el conflicto sigue abierto. Y hay más de 200 escuelas. ¿Y cómo vienen los trabajos? Y en lo que va a la región educativa novena... Sí. ¿Cómo? No, sí, decí. Discúlpeme, no escuché bien. No, te quería consultar. No, lo que planteaba aquí, en lo que tiene que... Te escuchamos, Eduardo, te escuchamos. Sí. Seguí con el relato, Edu. No, lo que decía que con respecto a la región educativa novena, que está incluida Moreno, en el caso puntual de otros distritos que son parte, como San Miguel, José Paz y Malvinas, estamos teniendo también un número alto de escuelas cerradas, no tanto como Moreno, en el distrito José Paz, y todavía en San Miguel sigue también en la misma situación. Por lo tanto, no es un problema que solo está focalizado en este distrito, sino que es un problema en general de las escuelas en el conurbano, porque además hay otros distritos dentro de la provincia que están en esa misma situación. ¿Cómo está Corina, Eduardo? Hasta donde sabemos, básicamente bajo el shock emocional fundamentalmente, más allá de la agresión física que recibió y reponiéndose de lo que sufrió y lo que sintió, ¿no? Obviamente, porque fue una situación muy violenta que creo que además nos remite a tristes épocas que tienen que ver con nuestro país. Y ahora, ¿qué expectativas tienen con la marcha de hoy, del día de hoy, ¿no? Que va a ser muy importante. Las marchas que se van a hacer hoy en todo el país y que están planteadas hacerla en todas las plazas, obviamente acá en Moreno tiene una connotación distinta por la situación particular de Moreno, pero la idea es más que nada un pedido de justicia y hacer de alguna manera con una acción concreta a través de lo que este cartel dice, no tenemos miedo, mostrarlo claramente movilizándonos en las calles en una marcha de antorcha pacífica, en donde justamente lo que venimos a pedir es justicia frente a lo que está pasando. Les propongo, mientras le hace otra pregunta a Eduardo, sí, ir mostrando un poco a la gente dale, por que favor, viene llegando a esta plaza que se va a sumar a esta marcha de antorchas que en pocos minutos va a estar saliendo desde aquí hasta ¿dónde, Eduardo? Desde aquí hasta lo que es el Consejo Escolar, donde hay un acampe que se inició a partir de la situación de la muerte de Sandra y Rubén, que es acá unas 20 y pico de cuadras de esta plaza, y ahí culminaría con un acto en el lugar. Bien. Ahí los escucha Eduardo de Sí, vuelta. sí, en principio, bueno, los vamos a acompañar, vamos a estar allí, obviamente una situación de estas características, un hecho de estas características, merece la atención de toda la población, y así que focalizando allí en Moreno, que es donde ha pasado, el abrazo bien grande para todos los docentes de allí, en realidad para todos nosotros, ¿no? Sí, la verdad, un tema que se dio en un contexto donde estábamos con paros, marchas, y obviamente que preocupa a toda la sociedad en general y al arco político. Vamos a volver, Marco, con vos en cualquier momento. Quedamos con esa imagen y para abrir la cancha también ustedes, desde el análisis de ciudadano y obviamente desde la política concreta, a ver cada uno qué opina de lo que pasó. Mirá, ayer justamente tuvimos
sesión especial nos llegamos al quórum para tratar justamente el repudio de lo que le pasó a la docente y luego después fuimos a acompañar en la marcha, ¿no? La verdad que esto nos hace acordar las épocas más oscuras de la Argentina, ¿no? No queremos saber nunca más nada con estos temas. La verdad que vos decís, hiciste una buena pregunta, la cantidad de colegios que había. Yo soy de La Matanza, ¿sí? Sí. Soy diputado, pero soy de La Matanza. La Matanza hay 762 colegios, ¿sí? Yo te puedo asegurar que el 80% de los colegios en La Matanza están en pésimas condiciones. Y esto se agravó, ¿sí?, desde 2015 para acá, ¿sí? Desde que asumió la gobernadora Vidal, que entró en una guerra con el intendente de La Matanza, no mandaban los fondos, no mandan los fondos y lo que mandan es muy poquitito. Entonces, sinceramente, están en pésimas condiciones. Fabián, te sumo. Sí, todo esto es derivado de una mala administración en la parte de consejos escolares. Tenés un presupuesto que no sabemos dónde fue, de 3.200 millones de pesos, que derivó en Sandra y Rubén. A ver, que seamos hijos de la democracia no significa que porque hagan este tipo de cosas tengamos miedo, ¿eh? Estamos más activos que antes y no vamos a dejar que pasen. Eso ya es un hecho policial que la justicia va a tener que resolver quién es el responsable ideológico y material del tema y cómo fue que pasó y bajo qué órbita lo manejaron. Nati y Juan, la investigación está avanzando, está a cargo de la unidad fiscal número 5, de allí de Morón, de la zona oeste. Hoy el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, confirmó que el auto rojo en el que fue secuestrada Corina ha sido identificado. Se han tomado testimoniales, no han trascendido las testimoniales para preservar precisamente la investigación, pero se está intentando avanzar. Hay un dato muy importante. Los investigadores creen que fueron contratados los secuestradores. Es decir, que no trabajaban para sí mismos, sino que alguien le pagó a esas 3 personas, porque sí se ha podido confirmar que fueron 3 individuos, que alguien le pagó a esas 3 personas para que lleven adelante el secuestro y la posterior tortura a Corina, que recordemos incluyó también llevarla con una bolsa en la cabeza para que no pueda identificarlos. Sí, sí. Por eso digo, a ver, si hablamos de la manera y del modo, uno tiene que pensar que si le dijeron qué hacer, también le dijeron cómo hacer esas cosas, ¿no? Exactamente. Fueron muy puntuales. Qué escribir en el abdomen, de qué manera, qué mensaje dar, a dónde dejarla, en qué momento secuestrarla. Claramente ha sido orquestado, fue preparado y fue encargado por alguien. En esa línea va la justicia. Y lo que dicen los sindicatos docentes es que no se recuerda registro de que en pocas semanas hayan muerto 2 trabajadores y también pasen estos episodios que tendrá que agradecerse qué es lo que sucedió, pero que determinan una verdad que creo irrefutable para los que trabajamos con la palabra. Hay que tener cuidado en los mensajes de funcionarios porque, digamos, no es un secreto, esto pasa, digamos. Hay un riesgo en considerar que son todos los mismos los sindicatos. Lo dijo el gobierno de Vidal, no lo estoy diciendo yo. No olvidar, Luis, que además, Nati y Juan, hubo denuncias previas de las amenazas previas. Bueno, hay 2 autos, ¿no? Hay un auto blanco que ya había accionado y aparece este auto rojo que es el que finalmente termina con el hecho concreto, ¿no? Sí, Juan, y hay 127 carillas, porque digamos, el hecho aberrante que le tocó vivir a la docente, pero la explosión en Moreno tiene un antecedente que una organización sindical toma la iniciativa, hace el trabajo que tendría que hacer el Estado y les ofrece 127 carillas con escuelas que van desde invasión de murciélagos hasta peligro de derrumbe. También esa es la cuestión más política ahí en cuanto a la situación de la educación en general y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero la cuestión judicial, hubo denuncias previas en concreto a la unidad fiscal por parte de estas mismas maestras de que las estaban amenazando. Entonces, el Estado estuvo ausente durante todo ese periodo de amenazas. A ver, Juan, yo te quería consultar, para vos, en lo que es la educación, digo, ¿el Estado siempre estuvo ausente o es ahora el peor momento? Ahora es el peor momento, claramente. Y primero quiero decir algo con lo que decía ella, coincido completamente con lo que decía ella. Viene de una serie de amenazas que Baradel las dejó en claro, volanteos diciendo que no se metan en política, que iban a terminar haciendo las ollas en el cementerio, literalmente. Que insisto, fueron denunciadas ante la justicia las amenazas. No es que solamente el gremio hacía una conferencia de prensa o las maestras daban una entrevista y decían, che, nos están amenazando. No, lo tomaron en serio y lo denunciaron ante la justicia. Sí, pero está la política también. Y no se previno lo que pasó. Sí, la paritaria docente incluye la cuestión de seguridad y la cuestión edilicia. ¿Se dan cuenta que está todo interconectado? Sí, igual a mí, no sé qué les pasa a ustedes, faltan 2 voces allí de esa mesa, pero cuando hablamos de la manera, el modo, a mí
el ruido es distinto. Déjame que te termine la idea, porque creo que es importante una cosa. Obviamente el repudio a lo que ocurrió y el reclamo a María Eugenia Vidal de que instrumente los medios para que aparezcan los responsables ideológicos y materiales de lo ocurrido, ¿no? Hay otra situación, que es que a ella le hacen eso por hacer una olla popular. Le tajearon en la panza, literalmente, ollas no. Entonces acá hay algo que hay que dejar en claro. La docencia es la que está garantizando el derecho a la alimentación del pueblo argentino en la provincia de Buenos Aires. Porque el pueblo tiene hambre, los chicos van a comer a los comedores escolares, y si la escuela está cerrada, no tienen dónde comer. ¿Se entiende? Por eso es lo que tendría que garantizar. Es un poco la escenografía de lo que es la situación social hoy en el país, ¿no? Totalmente, y es muy grave políticamente en relación a lo que decía Luis, cuando hay discursos estigmatizadores de parte del gobierno contra las ollas populares. Pues nosotros tuvimos esta semana 2 jornadas de ollas populares, y la respuesta de Carolina Stanley fue decir que eran medidas extorsivas. A Patricia Bullrich la escuchamos diciendo cualquier barbaridad sobre las organizaciones sociales. Entonces, cuando desde el gobierno baja un discurso estigmatizador, también un discurso estigmatizador contra Baradel, el propio Macri en la apertura de sesiones legislativas del año anterior diciendo que Baradel no necesitaba a nadie que lo cuidara. Con toda esa campaña de demonización, de estigmatización, genera el contexto político e ideológico para que ocurran hechos de estas características que son absolutamente Nos detenemos un segundo en esta charla porque tenemos un móvil trabajando en directo, no solo el que está allí en Moreno con esta marcha de antorchas, sino que hay otro móvil trabajando. Horacio,